Compañeros, ya vamos a darle a la clase 21 rapidísimo. Francisco, Sí, ¿cómo estás? ¿Ya muy listo? Ya bien. vamos a hacer las mediciones de voltaje porque el tiempo se nos va. Ya estamos sobre la serie número 3 y todavía no acabamos con estos asuntos de los transistores bipolares. Estamos apurándonos para poder llegar al otro montaje que es el de base común. Pero antes vamos a continuar con nuestra práctica número 8, ¿verdad? Sí. Es la práctica 8, en donde estamos ahorita, es prácticamente la de control de giro de motor con cambio de dirección usando puente H. Ya les había yo dado, en el episodio anterior, les había yo dado el diagrama y les conecté los componentes. Les explicamos que en este caso se ocuparon 4 transistores NPN del 2N2222 o PN2222 que son NPN los 4 para hacerlo más sencillo. Y faltan por conectar también 4 diodos que van a estar aquí para proteger a los transistores. Pero antes que otra cosa vamos a hacer la medición de los voltajes. Hay que recordar que el Q1 trabaja en conjunto con el Q2 y luego se alternan y trabaja el Q3 con el Q4. Entonces podríamos decir que hay un momento en que todos los transistores están en corte. Después pasan a trabajar 2 en estado de saturación y luego cambio a los otros 2 en estado de saturación. Hay que observar que cuando el Q1 y el Q2 estén en modo de saturación, en ese momento nosotros vamos a tener el giro para un sentido y los otros transistores van a poder tener voltaje solamente cuando estos dos estén en saturación. Lo comento porque cuando los chequemos en corte en todos los transistores, si están los 4 en corte, va a ser una condición 4 en corte, Q1, Q2, Q3 y Q4 en todos en corte. Y luego sería otra condición Q1 y Q2 en saturación con Q3 y Q4 en corte. Sí. Sería otra medición. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta, supongamos que yo le mido el voltaje al Q4, pero lo mido cuando todos estén en corte. Naturalmente, si yo mido el voltaje del colector en el Q4, no tengo voltaje en el colector porque el de acá arriba tampoco proporcionó voltaje. Sí. Entonces es una condición cuando todos están en corte, otra condición cuando tenemos 2 y 2, y otra condición cuando tenemos 2 y 2. O sea que tenemos que hacer en este caso 3 tablas. ¿Sí me explico? Sí, 3. sí. La primera es todos en corte, así Sí, como está sí. ahorita. La segunda vendría siendo con Q1 y Q2 en saturación, Sí. y Q3 y 4 en corte. Corte, sí. Y luego la tercera sería con Q1 y Q2 en corte y 3 y 4 en saturación. Sí. Ujú. Para que veamos Sí. la diferencia. Ujú. Porque son importantes que las podamos tener. Y naturalmente, también ahí mismo vamos a tratar de ver los voltajes con respecto a tierra. Hay que recordar que aquí, en todos los circuitos que estamos enseñando Sí. actualmente, el negativo se ha estado utilizando como tierra. Sí. Pero que habrá circuitos en los que tengamos nivel de voltaje negativo. Y aparte el parámetro de tierra. Son diferentes cosas. Ajá. Bueno, entonces vámonos a hacer nuestras tablas. En todo caso, la primera es con todos los transistores en estado de corte. Corte. Vamos a poner aquí. La primera es todos los transistores
en corte. Y tendríamos que poner aquí el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4. ¿Qué parámetro vamos a buscar? Estando así, tendría que verificarse el voltaje colector emisor, voltaje colector emisor out, ¿sí? Y también nosotros vamos a buscar el emisor base, el VEBO, ¿sí? Voltaje emisor base out. Esto es para cada uno de ellos, ¿sí? Voltaje colector emisor y voltaje emisor base. ¿Sí estamos? Sí. A los 4 les hacemos la misma prueba. Voltaje colector emisor, voltaje emisor base. Voltaje colector emisor, voltaje emisor base. Hay que verificarlo todos estando en corte. Es la primera lámina. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita no tendríamos los voltajes, porque no está funcionando y no están llegando voltaje a los conectores. Estamos acostumbrados a encontrar circuito que tiene el voltaje aquí entre colector y emisor en espera de la saturación, pero en este caso cambia porque todos están en corte. Entonces la situación es distinta a lo que hemos venido haciendo. Hay que tomar como referencia que estamos utilizando un voltaje de 9 voltios. 9 voltios en esta ocasión para la alimentación. 9 voltios de alimentación. Porque no queremos meterle 12, porque el motorcito era aproximadamente de 6 a 9 voltios. Entonces 9 voltios es nuestra alimentación. Si usted tiene motor de 12, métale usted 12 en un ventilador de 12 si tiene de 12. Yo le meto aquí 9. Usted hágalo ahora con respecto a sus voltajes que usted tenga de acuerdo a lo que le esté metiendo a su carga. Yo le metí 9, ¿vale? Ahora, aquí vamos a Q1, Q2, Q3, Q4. Lo vamos haciendo y lo vamos a hazme un favor y como siempre, sí, lo anotas tú y ahorita me pasas los resultados de cada uno. Primero, así como está. En este caso, están todos los transistores en modo de descanso, en modo de corte. Aquí lo pongo mi motorcillo. Aquí les muestro. Ahí hay una y otro giro. Así que ahorita así como está. Q1, ¿verdad? Quedamos que era así. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí. Sí, Q1. Q1 y el Q2 es este. Sí. Y luego aquí el Q3 y el Q4. ¿Sí? Sí. Estamos como Sí. en el diagrama, ¿no? Sí. 1, 2, 3 y 4. Sí. Bien, entonces, como son transistores, todos son NPNs. En donde esté el emisor, voy a poner yo la punta negra. En este caso el emisor de estos es la primera pata. Emisor, colector, emisor, base y colector quedamos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a revisar. En este caso al Q1 es colector emisor. En este momento el Q1 lo tengo puesto. Emisor a colector, aquí está. Tengo punto 65 voltios en el Q1, ¿ok? Sí. Vamos ahora a emisor base. Sí. Tengo 0.07. ¿De acuerdo? Sí. Ahí está. Sí. Ahora vamos al Q2. Entre emisor y colector tengo 0 voltios. 0 voltios. Y entre emisor y base tengo menos 0.06. ¿De acuerdo? Ahí está el dato. Luego vamos al Q3. Emisor y colector. Tenemos 0.69. Y en la base
0.03. Ahí está el Q3. Y el Q4, emisor, colector. Tengo 0 voltios. Y con la base menos 0.04. Así es como están dando las lecturas. ¿De acuerdo? Entonces, esas lecturas las acabamos de tomar rápidamente. Ustedes también las tomaron ahí. Les voy a pedir, las vamos a anotar. Si no alcanzaron a escucharla, en este momento es la oportunidad de que lo anoten según lo que nos dé el compañero Francisco de las lecturas que nos fueron apareciendo ahí. Estamos en Q1. El colector emisor, ¿cuánto salió? Es .65. Ok. Es 0.65 o 0.65. No, 65. Porque el otro también se salió, el del 3 salió. Pero por eso era punto o 0.65. A ver, vamos a ver. Sí, 0.65, es correcto. Sí. 0.65 Sí. voltios. Ok. Sí. Y luego de emisor base 0.07. 0.07 es donde yo me confundí. Sí. Ok, ahí está ya. Este primero. El Q2. El colector emisor 0. 0 voltios. 0 voltios, sí. Y Ya el base emisor es menos 0.06 0.06 voltios. Luego tenemos el Q3. Sí. Es 0.69. 0.69 voltios. Sí. Se ve algo similar al otro. Sí. Ajá. Y luego el otro voltaje. Sí, 0.03. 0.3. Y finalmente el Q4. El colector emisor 0. 0 voltios. Emisor base menos 0.04 voltios. Hay que notar que aquí se encuentran en el Q2 y Q4 en las bases unos voltajes que aparecen con el negativo. Y en los Q1 y Q3 están apareciendo voltajes sin signo. Hay que tomar en cuenta que tenemos aquí dos tipos de montaje diferentes. Unos montajes que son colector común, que son para el Q1 y Q3. Y montaje emisor común, que son para el Q2 y Q4. Sí. Entonces la condición del nivel de voltaje también puede cambiar por esa circunstancia. Tomar en cuenta que en el caso del Q1 y el Q3 es un interruptor para positivo. Y en el caso del Q2 y Q4 son interruptores para negativo. Sí. Entonces están conectadas sus terminales emisor en el Q4 y Q2 a negativo. Y están conectadas sus terminales colector en el caso del Q1 y Q3 a positivo. Sí. Entonces por esa razón hay una diferencia en cuanto a las lecturas que encontramos aquí. Si nosotros en los casos específicos quisiéramos saber la medición de cada uno entre tierra base, tierra colector y tierra emisor, encontraríamos la situación distinta. Porque en el caso que ustedes lo midan con respecto a tierra, nosotros vamos a tener ahí presentes en el caso de los Q1 y Q3, sí, los voltajes de alimentación, sí, y estarían ahí. Y en el caso de los Q3 y Q4 serían aterrizados. Lo podemos hacer la prueba. En todo caso, no mencionaríamos más que la conexión entre tierra y base, tierra y colector y tierra emisor, para poder mantener aquí el dato en esta misma hoja. Sería hacer las pruebas de cada caso. Entonces se pueden hacer y se acomodarían así: GND y emisor,
GND y base, y GND y colector. Se agregarían hacia abajo. GND y emisor, porque es como están las terminales. GND y base, y GND y colector. Les dejé yo un espacio a cada uno abajo para poder meter estas. Sería GND y emisor, luego GND y base, y luego GND y colector. Y aquí igual GND y emisor, GND y base, y entre GND y colector, ¿sí? Sí. Lo vamos a medir en todos los casos y de inmediato ahorita lo anotamos también aquí, ¿sale? Esto es para que ustedes vean cómo está trabajando el transistor, insisto, que es muy importante que ustedes entiendan cómo está actuando el transistor en cada caso, qué está haciendo, qué voltajes me está dando y saber por qué está pasando esto. En este caso mi punta negra la voy a enchufar al caimán del negativo, ¿sí? Voy a tomarlo así, ¿sí? Porque estoy agarrándolo como una tierra, Sí. a mi negativo. Y vamos a hacer la prueba en el Q1 al emisor. El emisor. Y me está dando, vamos a revisar, primero checo mi alimentación, ahí está, al emisor tengo 0 voltios, Sí. a la base tengo menos 0.07 y en el colector tengo 9 voltios, ¿sí? Que es la conexión que va para allá. En el Q1. En el Q2, emisor está a 0 voltios. La base está a menos 0.11. Y el colector está en ceros. Sí. Vamos bien. En el Q3, emisor está en ceros. La base está en menos 0.08. Y el colector está en 8.99 voltios. Prácticamente es el voltaje de alimentación, ¿sí? Y en el Q4, ¿sí? Sería emisor en ceros, la base en menos 0.12 y el colector en ceros. Esas serían las mediciones con respecto a tierra. Si nosotros las tomamos con respecto a tierra, cambian que si las tomamos entre las terminales. Esto también ya deben ustedes de saberlo, porque es distinta la configuración o la conexión. Ahora pues me vas a dar los resultados, por favor, del Q1, emisor y tierra. Emisor, tierra y 0. 0 voltios. Ok. Sí. Estamos en el 1, en la base y tierra. Es menos 0.07. Si te fijas, este había dado 0.07 entre emisor y base. Sí. Pero en este caso, no, el emisor no estaba conectado al Q1. Su emisor no está conectado directamente a tierra. Sí, no, Está con el colector del otro. Sí. Y GND y colector. Es 9 volts. 9 voltios. ¿Por qué? Pues porque los 9 voltios son los que están en el colector de este transistor directamente. Entonces no hay nada que se interponga ahí. Vamos al Q2. Sí. Entre tierra y emisor. 0 voltios. 0 voltios. Entre tierra y base. Menos 0.11. 0.11 voltios. Entre tierra y colector. 0. 0 voltios. Ahí está el dato. ¿Sí? En este caso, pues tierra y emisor es lo mismo, ¿verdad? En el Q2. Y encontramos que no hay voltaje en la
en la base ni tampoco en el colector. ¿Por qué? Porque no hay conexión de ese colector del Q2. No hay conexión ahorita para arriba, no hay voltaje, es como si estuvieran totalmente desconectados todos. Q3 sería entre tierra y emisor. 0 voltios. 0 voltios entre tierra y base. Menos 0.08. 0.8. Y luego finalmente tierra y colector. 8.99. 8.99, que es casi 9 voltios. Que es lo que tenemos conectado ahí en el conector. Y finalmente el Q4, que también es switch negativo, sería entre tierra y emisor. 0 voltios. 0 voltios entre tierra y base. Menos 0. Menos 0.12. 0.12. ¿Sí? Y en el tierra y conector. 0 voltios. 0 voltios. ¿Ok? Son similares, ¿sí? ¿Te fijas? Se repiten casi las mismas historias de los niveles de voltaje. Todos en este caso fueron medidos en modo de corte. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a hacer un cambio en nuestra tabla, porque ahora vamos a tener al transistor en corte y al transistor en saturación. Sí. Es decir, Q1 va a estar saturado y Q2 también va a estar saturado, mientras que Q3 y Q4 estén en reposo, en corte. Y luego sería al revés, ¿ok? Sí. Pero primero tenemos que tener esa tabla, porque en este momento esta condición es cuando todos están en reposo, en corte. Se entienda que no va a haber voltajes, porque al estar todos en corte, todos están descansando y ninguno está switchando absolutamente nada. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para nuestra tabla? Pues simplemente transistores que se van a poner en saturación sería Q1 y Q2 y corte Q3 y Q4, ¿no? Entonces vamos a poner aquí saturación de Q1 y Q2. Entonces aquí abajo le ponemos corte de Q3, ¿verdad? Sí. Y Q4. Entonces esta cambia la dinámica, porque ahora lo que vamos a buscar nosotros prácticamente va a ser el parámetro BCE y BBE. Sería el BCE, esto está en modo de saturación, y el BBE igual en modo de saturación, y aquí mismo le pondríamos bueno, esto es para el Q1, ¿no? Acuérdense que del lado izquierdo es Q1 y del lado derecho Q2, y ahí iríamos a tierra, aquí le vamos a poner un símbolo de tierra, tierra y emisor, tierra y base, tierra y colector. Va a tener los resultados ahorita de una vez de todos aquí, ¿sí? Y luego del otro lado al Q2 sería para el Q2 igual voltaje colector emisor en saturación, voltaje base emisor en saturación, y luego aquí le pongo ya tierra para saber que este es de tierra, tierra y emisor, tierra y base, tierra y colector. Le voy a poner GND, yo le estoy poniendo el símbolo de tierra para que sea más rápido, pero ustedes le pueden poner GND y emisor, GND, ¿sí estamos? Sí. Y de estos que se van a conservar en corte, Q3 y Q4, ¿no? Sí. O sea, Q3 y Q4 van a estar en corte, porque esos no los vamos a activar todavía.
Entonces a estos de abajo se les sigue midiendo el VCEO, voltaje colector emisor out, ¿sí? Q3. Ajá. Y el el VCEO y el VBO, ajá. Voltaje emisor base, ¿sí? Sería igual para, en este caso sería el Q13, sería el de acá, y el Q4 así como está en la hoja sería igual VCEO, el VBO, ajá. Y por supuesto medir entre tierra y emisor, tierra y base, y tierra y colector. Pero ya con la condición cambiada, sabiendo que el de arriba está, bueno, el otro transistor está en saturación, porque cambia, ¿sí? Sí. Y igual aquí le puedo poner mi símbolo de tierra y emisor, tierra y base, y tierra y colector. Para poder tener Sí. los niveles de voltaje. Y una vez que terminemos esta, hacer la contraria, que es corte en Q1 y Q2 y saturación en Q3 y Q4. Sí. Ujú. Vamos a hacerla. Bien, ahora vamos a hacer la medición del Q1. Sí. Entonces de inmediato nuestras puntas, estoy respetando su polaridad emisor y el colector, Sí. Q1, y presiono y tengo un voltaje de 0.90. 0.90. Sí. Ahí está. Esto es BCE SAT. SAT, sí. Y si me voy a BBE SAT, que vendría siendo en la base, presiono y tengo 0.72 voltios. Ahí está ese voltaje del Q1. Luego me está pidiendo irme a tierra. Me voy a tierra conectándome así a tierra. Entre tierra y las tres terminales. Ese emisor. Y en emisor tengo en este momento entre tierra y emisor un voltaje de 8.07. ¿Sí? 8.07. En colector, perdón, en base tengo, entre tierra y base, en base tengo 8.8. Ajá. ¿Sí estamos? Sí. En la base. En la base. Es 8.8. 8, sí. ¿Sí? ¿Pero 8.08? No, 8.8. 8, sí. Ajá. Y en el colector que teníamos un voltaje de 8.97, 8.98. Sí. Ahí está. Ese es el dato del primer transistor. Ya lo tenemos ahí. Ahorita, si no lo notaste, ahorita Francisco me pasa el dato y lo anotamos. Ese es el Q1 en saturación. ¿Sí? Yo ahorita que lo estoy viendo, pues puedo ver mi tabla anterior para poder cotejar y empezar a ver qué pasa. Y pues si hay algún cambio. Sí. Especialmente en la base, ¿verdad? Que cambian. Ahorita vamos a irlos anotando y vamos a comparar qué pasa con los transistores a la hora de comparar las mediciones. Voy ahora al Q2 a hacer la misma operación. ¿Sí? Les pido ahí vayan viendo la lectura. Y ahorita lo anotamos junto con Francisco. Él me está llevando el dato de las mediciones. El Q2 sería igualmente, me está pidiendo entre emisor y colector. Y lo vamos a presionar. Y tenemos un voltaje de 0.07. Sí. ¿De acuerdo? Luego nos vamos hacia la base y lo presionamos y tenemos un voltaje de 0.74 voltios. Ahí está. Después iremos a verificarlo entre tierra y emisor
encontrando un voltaje de 0 voltios. Sí. Entre tierra y base, encontrando un voltaje de 0.74. Y finalmente entre tierra y colector, encontrando un voltaje de 0.08. 0.08, ¿ok? Eso es lo que tenemos ahí en ese transistor Q2. Sí. Ahora, esa es la saturación de Q1 y Q2, pero esto también altera de alguna manera los voltajes que ya existían en el corte de Q3 y Q4. Vamos a hacer la misma operación saturando el Q1 y Q2, pero midiendo al mismo tiempo el corte del Q3 y Q4 en las mismas opciones. Q3 y Q4 me está pidiendo entre colector y emisor. Entonces ahí nosotros teníamos una condición, presionamos y ahora tenemos otra. Ahí en VCEO del Q3 aparecen 8.89 voltios. 8.89. Y luego entre la base tenemos nosotros un voltaje de menos 0.08. Menos 0.08. Ahí está. Y luego hay que revisar entre tierra y emisor. Tierra y emisor. Tenemos ahorita tenemos un voltaje de 0.08. Luego entre tierra y base menos 0.076. Menos 0.076. Y con el colector tenemos ahorita 8.98 voltios. Bueno, entonces ahora vamos al último transistor, al Q4. Q1, Q2, Q3, Q4. Entonces vamos a hacer la misma operación. Es colector emisor. Ahí subió a 8.0 voltios, 8.06. ¿Sí? 8.06. 07 por ahí así. Y en la base quedó en menos 0.08. 0.807 por ahí así. Y entre tierra y el emisor 0 voltios. Con respecto a la base queda aquí en la base en menos 0.09. Y en el colector quedó en 8.07 voltios. Ahí está. ¿De acuerdo? Hay unas diferencias, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver qué sucede cuando uno está viendo el transistor. Vean, si por ejemplo yo lo mido en el colector en estado de corte, de todos corte, tengo una condición, pero si saturo al 1 y al 2 me aparecen 8 voltios. ¿Te fijaste? Eso mismo que estamos viendo aquí con el transistor 4 le puede pasar al caso del transistor 3, que teníamos aquí al momento de medirlo con respecto a tierra es 1, 2, el 3 no está trabajando ahorita. Sí. Entonces si yo me voy a su emisor, está en ceros. Sí. Vamos a revisar su colector. Me marca con respecto a tierra. Ahorita me está marcando 8 voltios. Pero si lo pongo a trabajar, no cambia. En el caso específico del 3. Pero ¿qué pasa con el
el 2. El 2, sí. El 2. Mira. Hay cambios. A lo que quiero yo llegar es que hay cambios en los niveles de los voltajes, estando en una forma y estando en otra. Porque si ahorita, por ejemplo, mi transistor estaría en operación, aquí el colector es la alimentación, igual que en la tierra, pero acá se cambia a 8 y se cambia a 0. ¿Sí me explico? Hay unos cambios de niveles que son derivados del propio trabajo del transistor. A lo que yo quiero llegar ahorita con esto es lo siguiente. Cuando ya están trabajando, por ejemplo, el Q1, cuando está en operación el Q1, tengo voltaje en el Q4 en estado de corte. Vamos a ver esto ahorita que anotemos. Y cuando esté trabajando el Q2, va a haber voltaje en el Q3 en estado de corte. Vamos a hacer la anotación y ahorita que hagamos la anotación, ahí les doy la explicación. Esto es muy importante porque es para que ustedes se den cuenta de cómo están operando los transistores. Entonces, no nada más es ir a apuntarlos, sino que se tiene que analizar lo que se está anotando. Vamos al Q1, Francisco, sí, por favor, para que me los vayas pasando para anotarlos. Sería el BCESAT, ¿cuánto quedó? 0.90. 0.90 voltios. Sí. Luego el BBE. Sí, 0.72. 72 voltios y la saturación. Tierra y emisor 8.07. 8.07. Tierra y base 8.8. 8.8. Y tierra y colector 8.98. Ok. En este caso, como es un transistor para positivos, se observa que sí está habiendo una diferencia. Sí. ¿En dónde está la diferencia? Vean aquí. Cuando está midiéndose entre tierra y base, tiene 8.8. Pero, si yo lo reviso entre tierra y emisor, tengo 8.07. O sea, estos 0.7 son 0.72, 0.73 voltios de diferencia entre este y este de 8.8. Sí. Que prácticamente son los que están activando al transistor. Sí. Entonces ahí se da uno cuenta de la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con el Q2? Q2. Colector emisor 0.07. 0.07. Luego. Base emisor 0.74. Eso está indicando que está saturación. Luego entre tierra y emisor 0 voltios porque es el mismo punto. Entre tierra y base 0.74, que vendrá siendo lo mismo que verificarlo entre el emisor. ¿Sí? Y luego entre tierra y colector 0.08. 0.8. Ahí se está manifestando como un switch cerrado de negativo. Sí. Ahí se ve la diferencia también. Y entonces ahora vamos a ver qué sucedió en este mismo momento estando en corte Q3. Q3 teníamos hace rato un nivel en estado de corte. Lo voy a traer para comparar. Q3 teníamos hace rato en Q3 .69 cuando todos estaban en corte. Ese quedó en cuánto, Francisco. Ahorita en 8.89. 8.89.
89 voltios, o sea, ese cambió radicalmente. Y eso que está en la misma condición de corte, pero no así los otros transistores, ¿ok? El Vevo es menos 0.08. Tierra y emisor, 0.08. tierra y base, menos 0.76. tierra y conector, 8.98. aquí sí podemos observar que tierra y conector quedó igual, porque el Q3 está conectado en su colector al nivel de voltaje. Lo que cambia en este caso fue el voltaje colector emisor. Porque Q3, al momento de que ya están trabajando los otros transistores, ya le habilitan un voltaje. Es decir, entre el colector y emisor, el Q3 no estaba recibiendo algo. Vean, el Q3 no estaba recibiendo aquí la tierra. El Q3 solamente recibía el voltaje, pero no lo medías de aquí a acá porque no había tierra para medirlo. Ahora, cuando el Q2 está en operación, da tierra, ¿sí? Y se junta aquí para poderlo medir entre este punto y este punto, te aparece un voltaje que no te aparecía. Esto mismo va a pasar acá, en este caso, porque el Q4 tampoco tenía voltaje en el colector. Y ahorita vamos a ver cómo sí lo tiene. Vamos a revisar. Vean, voltaje de colector emisor bien 0 voltios. Ahora, ¿cómo quedó este? Q4. Emisor colector. Ajá. Es 8.06. Luego, base. Menos 0.08. Menos 0.08. Tierra y emisor. 0. Tierra y base. Menos 0.09. Y tierra y colector. Es 8.07. ¿De acuerdo? Esto nosotros si lo revisamos, también hay un cambio. Porque yo tenía que tierra y colector estaban en 0 voltios. Y ahorita tengo entre tierra y colector 8.7. ¿Por qué? En el Q4 entre tierra es emisor y colector tengo 8.7. Sí, señor, pero es que está trabajando el Q1 dándome voltaje directo aquí. Entonces, pues te decía yo, las condiciones van a cambiar en el momento en que tú presiones un interruptor, porque se accionan los dos transistores y es ahí cuando ya se cumple que los otros tengan voltaje. Si todos están en corte, no se ve el voltaje de colector emisor, pero cuando ya están dos trabajando, ya este voltaje, mira, voltaje colector emisor, ¿sí? Obsérvalo, aparece ya aquí y aparece ya acá. ¿Te fijaste? Sí. Apareció en los dos transistores, pero fue por causa de que se saturaron los de acá arriba. Ahora lo que vamos a ver es el caso contrario, es que el Q1 y el Q2 estén en corte, mientras que saturación de Q3 y Q4 esté presente. Prácticamente sería la misma medición o algo muy similar, nada más que intercambiar. Vamos a hacer la prueba a ver cómo nos va con estos de aquí. Estas. Entonces sería así. Arriba quedan iguales. O sea, sería ponerlo así. Corte de Q1. Corte de Q1 y Q2. Y acá abajo saturación Q3 y Q4, ¿sí? Los parámetros pues vendrían siendo
prácticamente los mismos que tenemos aquí, ¿sí? Nada más que van a cambiar porque arriba es corte ahora, ¿sí? Entonces sería BCEO, BCEO, así como lo pusimos aquí. Luego abajo sería Bebo. Y luego sería entre tierra y emisor y base y colector. Y para el otro sería lo mismo. Sería el VCEO, Bebo y luego el otro entre tierra y emisor y base y colector. Y finalmente en la saturación sería BCE SAT, BCE SAT, luego sería este BBE SAT, y luego sería entre tierra y emisor y base y colector, sería así para ambos transistores. BCE SAT, BBE SAT y entre tierra y emisor y base y colector en cada caso de los transistores Q3 y Q4, teniendo como entendido que ahora los que van a descansar van a ser 1 y 2 y los que van a trabajar van a ser 3 y 4. Sí. Hacemos las mediciones y hacemos al final esto, las comparaciones, para que ya quede bien entendido este circuito. Espero que vayamos bien y vamos a hacer las mediciones ahora mismo. Bueno, entonces ahora se hace la prueba idéntica en Q1, sí. Pero esta vez en lugar de apachurrar el botón de arriba, se tendría que apachurrar el botón de abajo, el que corre para otro lado, para que haga el cambio. Entonces, en este caso voy a igual colector y emisor del Q1, pero voy a presionar hacia abajo, queda en 8.87 voltios, ¿sí? Luego me voy a la base y queda en 0 voltios. Ahí está. Luego vamos con respecto a tierra, entre tierra y emisor tenemos 0.09. Entre tierra y base menos 0.08, y entre tierra y colector 8.97. Ahí está, el primero. Ese es el Q1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto accionando a los otros dos. Ahora vamos a el Q2, que vendrá siendo aquí, y entre emisor y colector estamos en ceros, presionamos y ahora tenemos 8.04. ¿Sí? Ahora vamos hacia la base y tenemos menos 0.04. Ahora vamos a tierra y emisor 0 voltios, tierra y base 0.0 voltios y tierra y colector 8.06 voltios. Esto es en el Q2. Entonces quiere decir que en este caso ahí en el colector se encontró un voltaje que no se tenía cuando estaban todos en descanso. ¿Sí? Se obtuvo un 8 voltios, producto del trabajo del Q3. Ya estamos ahí tratando de que ustedes lo entiendan.
Ahora vamos al Q3 y Q4. ¿Estamos bien? Sí. El Q3, 1, 2, 3, 4. Sí. 3 y 4. Vamos a ver el 3. Es el primero BCE SAT de 0.91. Luego hacia su base 0.72. Ya estás. Luego entre tierra y emisor 8.05. Es lo que está entregando, ¿verdad? Luego en la base 8.78. Y en el colector 8.97. Ahí está. Hay que recordar que usamos por ahí una resistencia de 4.7K y otra de 6.8K. Puede variar un poquito, no sé exactamente el voltaje cuando comparemos. Tal vez por una décima o dos. Pero eso no significa que no sea funcional nuestro experimento. Ahora vamos a el Q4. 1, 2, 3, 4. De aquí a acá Emisor, sí. tenemos 0.08. Colector, emisor base. Tenemos 0.73. Con eso se está activando. Y ahora vamos a revisar entre tierra y emisor. 0 voltios. Entre tierra y la base 0.74. Y en el colector 0.09. ¿De acuerdo? Sí. Ahí están anotados ya nuestros niveles. Ahora vamos a pasarlos a la libreta para hacer la comparación. Bien, para el Q1, ¿cómo quedó, Francisco? El BCO 8.87. Muy bien, luego Bebo. El Bebo 0. 0 voltios. Entre tierra y emisor 0.09. Tierra y base Menos 0.08. Tierra y colector 8.97. Bien, ahora vamos al Q2. ¿Cómo quedamos ahí? En el BCO 8.04. ¿El que sigue? El Bebo es menos 0.04. En tierra y emisor 0. En base 0. Y colector 8.06. Bien. Ahí está el Q2, ¿sí? El Q3. En el BCE SAT 0.91. En voltaje emisor base SAT 0.72. Entre tierra y emisor 8.05. Entre base 8.78. ¿8 punto qué? 78. 7, 8. Y en colector 8.97. Muy bien. Sí. Y finalmente el Q4. 4. El BCE SAT 0.08. Sí, entre emisor y base 0.73.
GND y tierra, 0. Entre base, tierra y emisor, ¿no? sí, tierra y emisor, sí, 0. Sí. Tierra y base, 0.74. Y en tierra y colector, 0.09. Ahí está. Si te fijas, si analizas un poquito, los que están en saturación, que es el Q3 y el Q4, uno está saturándose para el positivo y otro está saturándose para entregar el negativo. Sí. Entonces, mientras que este permite sacar voltaje por su emisor, Sí. el voltaje que sale siempre es menor al que entra. Fíjate bien, en el colector entraron 8.97 y por emisor salieron 8.05. Y en el caso del Q4, la tierra o el negativo entró por emisor y salió por colector, pero no salió exactamente en 0, sino que salió 0.09, casi 0.1 volt. Sí. O sea, porque acuérdense que el switch no se cierra al 100%. Sí. Hay una porción ahí que no pasa. Y en el caso de los de arriba, que están ahora en el modo de corte, cambiaron sus niveles de voltaje del VCEO, ambos, con respecto a cuando estaban todos en corte. Porque cuando estaban todos en corte no había voltaje correctamente del VCEO, porque estaban todos abiertos. Así, de esa manera, ustedes van a poder comparar entre sus lecturas que acaban de tomar, entre un caso y otro caso, y entre el otro. Son 3 estados distintos. Todos en corte es una lámina. 2 en saturación, 2 en corte, y luego 2 en corte y 2 en saturación. Es necesario tener estas hojas. Es necesario comprender y analizar y ver el diagrama para tratar de entender los distintos estados del transistor cuando está en operación, cuando está en reposo. Porque los niveles de voltaje nos indican en qué formato de conexión se encuentra y en qué estado se encuentra. Si está en saturación o está en corte. Ahora, les decía yo de unos diodos. Los diodos se pueden colocar de manera opcional y serían para proteger a los transistores de lo que se le llama corrientes de arranque o de retroceso, que luego pueden venir cuando hay embobinado y hay un transistor. Entonces, si quisieran ponerle esos diodos a su sistema para mejorarlo, tendrían que colocarlos aquí. 2 diodos, uno aquí y otro acá, en modo tal que su cátodo quede con el positivo conectado aquí, como si estuviéramos poniéndolos en inversa. Sí. Y otros 2 diodos que serían de acá, pero estos serían con el ánodo. Lo puedes poner aquí así, por decirlo así, con el ánodo y aquí estaría el otro, igualmente con el ánodo puesto aquí. ¿De acuerdo? O sea, le puedes poner los diodos, serían, si se los quieres poner, serían a la inversa de la polaridad de la fuente. No tendría que estar con la polaridad de la fuente. Tendría que ser contraria. Sí. Entonces, si se los llegas a poner, y entonces estos irían aquí. Se conectarían aquí, en la zona de aquí de donde se conecta el motor, y de igual manera estos aquí.
Eso es meramente opcional por si se los quieres poner. Estos diodos se dice que estarían como dampers, como unos diodos amortiguadores para que no se afecte al transistor por unas corrientes llamadas corrientes de retroceso o corrientes que pueden aparecer en los embobinados. Siempre que veas un relay o que veas un motorcito, vas a encontrar que va a tener en paralelo, en inversa, un diodo. Esos diodos pueden ser un N4007, sí, o similares, o un N4148. Pero tendrían que ir aquí, o sea, es decir que tendrías que colocarlo en esta posición donde quede el positivo, el cátodo, y donde quede el negativo de la alimentación, el ánodo. Que quedan al revés, Sí. puestos al revés Sí. de lo que debiera ser. Y los montas hacia donde vas a conectar el motor, que prácticamente es donde se están conectando los transistores. Si lo vieras como tal y sacaras el diodo y lo checas, el diodo se estaría colocando aquí como un damper, sí, con el transistor, como lo que hacen los transistores de salida horizontal de sí, los televisores antiguos, que es que traían un diodo entre colector, sí, y emisor. Esto sería lo mismo, ponerle un diodo entre colector y emisor y que esté en inversa, sí, de su polaridad. Observa, sí, cómo están puestos. Sería esto que estoy poniendo aquí. No importa, yo lo puse ahorita aquí, pero ve dónde se conecta. Se conecta, sí, con el colector en el cátodo y se conecta con el emisor en, sí, su ánodo. Sí. Entonces quiere decir que a un transistor tú le puedes hacer un damper. ¿Eso qué significa? Si tu transistor es así, estamos hablando de que es un transistor, sí, NPN que está trabajando así. Entonces sería este de abajo, a donde está el emisor le estás poniendo tú, a donde está el emisor, ve, le estás poniendo tú el ánodo. A donde está el emisor le estás poniendo tú el ánodo. Entonces quiere decir que tú vas a hacer el damper así. Está así. Todavía no me terminan de salir bien los círculos, pero ya casi. Entonces, si tú quisieras a un transistor normal de estos ponerle un damper, bastará con que tú aquí pongas el diodo de esta forma. En esta posición. ¿Te fijaste? Sí, sí. En donde tú, sí, lo vas a conectar entre el colector queda con el cátodo. ¿Sí? Sí. Y acá emisor y ánodo. ¿De acuerdo? Sí. Este sería un damper. Un diodo damper o diodo amortiguador o diodo de protección para, sí, el transistorcito. Siempre y cuando lo que tú vas a poner en tu carga sea una bobina, como puede ser un relé o un motor, ¿sí? O un solenoide, sí, se le puede agregar, no le afecta un damper, un diodo así como lo acabo de poner. Sería en esta posición. Sí. Estamos hablando de este diodo. Naturalmente que si es un PNP, la polaridad tendría que ser cambiada. Sí, sí. Si fuera para hacerlo PNP, cambiaría la posición también del diodo. O sea que tiene que ser contrario a su polaridad oficial. Por eso es que te lo están dando así. ¿Sí? Si en este caso este va a estar al negativo, este va a estar con el ánodo, y este va a estar a positivo, este va a estar con el cátodo. ¿De acuerdo? Para que esté contrario, sí, a su polaridad.
Ujú. Te lo digo porque luego se lo han encontrado así y me han preguntado. Y yo pues les digo, pues que esa trae un damper. De hecho, ya lo habíamos enseñado en alguna otra clase donde vimos el relevador que traía un diodito en paralelo. Ujú. Pero esto es meramente opcional, no es obligatorio. Yo te lo estoy dando porque no faltará aquel que me diga que por qué no le puse los diodos. Yo realmente te digo, si el transistor que tú estás metiendo es bueno y está, ¿cómo se dice? Está soportando una corriente elevada, no requiere que le pongas damper. Pero si el transistor es un poquito pequeñito, entonces sí ponle un damper para que aguante, para que se soporte. Ujú. Ahí ahora falta que ustedes hagan su práctica, que hagan sus mediciones y vamos a ir viendo lo del resumen de esta práctica y esta clase. Para comenzar ahora con el último de los montajes y empezar otros temas que tienen que ver con esta tercera parte de curso, donde ya va a aparecer nuestro querido amigo el transistor MOSFET. Pero antes quiero que quede clara la conexión de la base común y hacer un pequeño amplificadorcito de clase B. Entonces denme tiempo porque se pone bueno, se pone muy bueno. Entonces estamos ya terminando la práctica 8. Para el resumen de la práctica 8, control de giro de motor con cambio de dirección usando puente H. Les recuerdo que el punto 1 está justamente en este momento aquí, porque me preguntan el tipo de transistor. Pues son transistores bipolares NPN, todos, de la matrícula 2N2222, y viene acompañada de esta lista de materiales. Así que seguimos todavía trabajando NPN y bipolar, porque todavía no entramos formalmente al MOSFET. Entonces ya está a punto de llegar en esta serie que continuamos, pero todavía no lo hemos sacado por alguna razón. Pero estamos en la práctica 8. Vamos a hacer nuestro resumen de la práctica número 8 para que ustedes lo tengan punto a punto, por favor, para que no se me pierdan y no se me compliquen la vida. Resumen, práctica 8. Ustedes ya saben que es el del giro de motor con puente H. Así que, resumen, práctica número 8. Ahí está, resumen práctica número 8. El 1, pues ya quedamos bipolar NPN 2N2222. Fueron los que utilizamos, con sus características que ya vimos que son de mayor corriente que los BC547. El punto 2, ¿para qué quiero usar el transistor? En este caso para drive, fíjate, viene drive de negativo y drive de positivo para accionar un motor y cambiar drive de negativo y drive de positivo para accionar un motor y cambiar el sentido de su giro. ¿De acuerdo? Ahí está el punto 2. El punto 3 me está preguntando cómo lo voy a conectar y en qué tipo de montaje. Les recuerdo que el montaje fue cambiado, fue 1 y 1. El Q1 y el Q3 se fueron como colector común, y el Q4 y el Q2 se fueron como emisor común. Repito, Q3 y Q1, o Q1 y Q3, Q1 y Q3 en colector común, y Q2 y Q4
en emisor común. ¿De acuerdo? Sí. Esto es porque en el diagrama mismo vemos que en el Q1 y Q3 la carga está sobre emisor, mientras que el Q4 y el Q2 la carga está sobre colector, es decir, la carga que es el motor, porque siendo todos NPNs, dos sirvieron para switchar positivo y dos sirvieron para switchar negativo, Sí. en diferente posición. Si nosotros queremos, tenemos después una práctica más que modificaba a esta, en donde se usan dos NPNs y dos PNPs en emisor común, pero se agregan otros dos transistores de control Sí. para poder hacer los cambios. Pero primero queríamos hacer esta. Entonces, poco a poco ustedes tienen que ir identificando el tipo de montaje. Aguas, porque todavía no hemos visto el de base común. Todavía ese no lo hemos asomado aquí. Pero este es emisor común, este es colector común. Porque el colector se fue a positivo y en este caso el emisor se fue a negativo. Dos switch, hasta le pusimos color, mira. Dos switchando negativos, dos switchando positivos. Entonces Q1 y Q3 en colector común, Q2 y Q4 en emisor común. Ese es el tipo de montaje. Sí. Los elementos que necesito ya se los acabo de dar Sí. en el momento en que les puse la lista de los materiales, ¿sí? Y ahora vámonos rápidamente con el punto 4. ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a activar? Y cómo lo voy a desactivar. El punto 4, que siempre es el más interesante, sí, y el que más tiempo se lleva. Bien, utilizando dos interruptores pulsadores, realizamos la activación en las bases de los transistores. Realizamos la activación en las bases de los transistores de tal manera que entren a funcionar el Q1, que entren a funcionar el Q1 ¿con cuál va a entrar? Ay, si me atravesó un mosquito. El Q1 con el Q2, que entren a funcionar el Q1 con el Q2, que entren a funcionar el Q1 con el Q2. Vamos a poner aquí arribita Q1 y Q2 y Q2 en saturación y Q3 y Q4 en corte. En corte, coma. Al cambiar el pulsador y usar el otro, la condición es inversa. La condición es inversa. Q1 y Q2 en corte y Q3 y Q4 ¿en qué? En saturación. Ajá, en saturación.
y Q3 y Q4 en saturación. Punto y aparte, la diferencia radica en el montaje, ya que podemos observar que la diferencia radica en el montaje, ya que podemos observar que Q1 y Q3 entregan positivo al motor. Q1 y Q3 entregan positivo al motor desde su emisor, y Q2 y Q4 entregan negativo al motor. Q2 y Q4 entrega negativo al motor desde su colector, ¿verdad? Desde su colector. Toma la activación y desactivación depende del pulsador, que elegimos para encender. Está fácil, ¿no? Sí. Este debería de estar fácil. Estamos hablando de que se combinaron aquí los dos montajes. Sí. Aquí ya no hay pierde. O sea, si usted a estas alturas me dice que no le entiende, yo no sé si mejor me dedico a otra cosa. Le estamos dando a usted toda la herramienta desde hace más de 18 clases, 19 más, para que usted entienda lo que estamos haciendo. Y de poquito en poquito hasta llegar a esta 4 transistores. 2 en un tipo de conexión, 2 en otra conexión. Mismo transistor, pero con diferente actividad. Entonces aquí estamos diciendo, mientras estos dos van a dar negativo, ya sea a esta pata o a esta pata, dependiendo cuál pulsador elegí, estos va a ser positivo. Entonces va a ser 1 y 1, y luego 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Pero son el mismo transistor. Este mismo circuito lo hay con NPN y PNP. Mira, haz de cuenta, no sé si tú conozcas la bebida esta margarita que hacen con tequila, con licores de naranja. Sí. Bueno, tú vas a un restaurante y pides una margarita de limón y te las dan. Hay quienes te la dan en modo frappé como con el hielito, sí, así como que meten el hielo a la licuadora y te lo dan así todo espesa. Sí. Y hay lugares en los que te lo van a dar y está como agüita líquida, sí, fría. Sí. Hay unos que le ponen mango, otros que le ponen tamarindo, o sea, diferente. Sí. Es la receta parecida, sí, con otras variedades. Así pasa con los circuitos electrónicos. Puede ser que tengas este mismo formato de trabajo para un motor, pero no sea la única versión. También la puede haber con MOSFETs, la puede haber con bipolares, la puede con diferentes, sí, cosas. Sí. Entonces, digamos que no es la única opción que tienes. Entonces, yo te doy ahorita esta como práctica número 8, ¿sí? Pero no es la única, hay más. Si me dan ustedes tiempo, yo les muestro otras conexiones y otras mejoras, sí, en otra vuelta cuando lleguemos a más clases. Pero necesitamos primero entender lo más importante, y en este caso, por eso elegí esta práctica, porque me da permiso de mostrarte en un mismo circuito
que los transistores están para negativo o para positivo según la configuración que del montaje dependa. Conectarlo para poder ver qué va a hacer. Pero no necesariamente tienes que ponerlo así. Si hay otra opción en donde vamos a poner al NPN con un PNP para que sean idénticos los montajes, pero tendrían que estar subcontrolados con otros dos. Más adelante vamos a recapitular nuestras prácticas y vamos a poderles hacer mejoras, como la mejora que les prometimos hacer para de la planta. Ya es que te digo que hay que hacerle una mejora con una condición para que se haga de noche, que de noche no se encienda, ¿verdad? La práctica 6. Así vamos a hacer algunas mejoras de las prácticas que ya estén hechas. Sí. Y de la práctica 7 ya nos están pidiendo, ¿sabes qué? La plaquita. Las luces audiorítmicas. Ajá, de las luces audiorítmicas que la quieren armar en una PCB, que no la quieren en protoboard. Entonces estamos haciendo el diseño de la nueva placa para que ustedes también, si quieren, lo tengan. Lo vamos a volver a sacar. Por eso lleven bien su libreta, lleven bien sus anotaciones. No sé si tengas alguna duda, Francisco, sobre el resumen de esta práctica 8. ¿Sí? Donde trabajamos con los transistores bipolares NPN para la conexión del motor, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahora vamos a algo más de nuestro interés, a ver cómo vamos de tiempo. Entonces, aquí nosotros ahorita pues seguimos en la clase número 21. Vamos a comenzar ya la práctica número 9, ¿verdad? Sí. La práctica 9 es un tema nuevo, pero con parámetros o datos de lo que ya hemos visto antes, pero se va a complementar. Así que, por favor, ahí en tu libreta, ponle práctica número 9 y le ponemos el transistor bipolar, el transistor bipolar como sensor de presencia de voltaje directo. El transistor bipolar como sensor de presencia de voltaje directo. Y le vamos a poner aquí abajito montajes emisor común y base común. Por primera vez, después de mucho tiempo, vamos a entrar a ver el montaje de base común. En esta práctica no vamos a figurar montaje de colector común, ¿sí? Entonces, la práctica 9 se llama el transistor bipolar como sensor de presencia de voltaje directo, ¿sí? El objetivo de esta práctica especialmente es entender un dato que no hemos entendido aún, que es el parámetro de base común. Ese no lo hemos trabajado, ¿sí? El del montaje de emisor común, como quiera que sea, pues ya lo hemos usado muchísimo en todo el curso prácticamente, pero base común es la primera vez del curso en el que se va a ocupar un elemento, un transistor en este formato. Entonces hay que entender desde el principio de la práctica por su nombre. Dice, es un transistor bipolar como sensor de presencia de voltaje directo. Entonces, ¿qué significa? Que va a determinar, va a censar, va a servir esto como un elemento sensible a la presencia de un voltaje directo. En este caso le vamos a agregar al título voltaje directo positivo, o sea, voltaje directo más, y voltaje directo negativo. O sea, agrégale ahí.
tanto positivo como negativo. Sensor de presencia de voltaje directo más y menos. Esto es muy importante. Tenemos que entender que hay tanto voltajes directos positivos como voltajes directos negativos. Todo depende de nuestras fuentes de alimentación y cómo estén configuradas. Por ejemplo, aquí yo tengo un transformadorcito. Este es un transformador pues pequeño, pues que será de unos 300, 500 cuando mucho miliamperes, o sea medio ampere. Y es de 12 volts, ¿sí? Entran 127 voltios. Era de una grabadora, de una radiograbadora. Y me entrega 12 voltios a la salida. Pero trae una cosa, trae un cable en medio, ¿sí lo ves? La famosa derivación central o tap central. Entonces, con nuestro transformador vamos a ayudarnos para utilizarlo para reducir el voltaje alterno de la línea, ¿sí? Para formar una pequeña fuentecita de alimentación. Pero esta fuente de alimentación nos va a entregar voltaje directo positivo y también voltaje directo negativo. Entonces, nosotros vamos a tener los dos voltajes y aparte la condición de la tierra. Por primera vez vamos a trabajar con voltaje directo negativo. Por eso les pido de favor que si van a hacer la práctica, de preferencia utilicen material lo más parecido a lo que tenemos aquí. Este es un transformador que tiene una derivación central. Entonces, si me trae usted un transformador que nada más trae dos terminales, no puede hacer el diagrama ni la práctica como la voy a hacer yo. Tienen que ser con derivación central. Ahora, yo voy a utilizar para mi gusto, para esto, un transformador de radiograbadora que es de 12 volts. Pero usted puede a lo mejor tener uno por ahí de 25, de 30, de 48, ¿sí? Eso no importa en este momento, importará cuando tengamos que colocar los transistores, porque hay que tomar en cuenta que también tienen un parámetro máximo de voltaje. Yo les recomiendo el transformador con derivación central de 12 voltios. Esto es para obtener nosotros desde nuestra fuente. Vamos a armar una pequeña fuentecita con esto. Un voltaje más y menos. Para esta ocasión no estamos utilizando batería, ¿sí? Ni eliminador. Estamos diciéndole, háganlo así. Utilice transformador. Si usted ocupa batería o fuentes de alimentación, tendría que ocupar dos fuentes de alimentación. O dos baterías. Pero no es el caso. Yo estoy diciéndole, consígase un transformador. Esto es, por favor, para su beneficio, para que usted le entienda. Bien, entonces, mi práctica 9. El transistor bipolar como sensor de presencia de voltaje directo positivo y negativo. También nosotros queremos decirles a ustedes que siempre en las prácticas les damos al final, estilamos darles un resumen. En esta ocasión sí se les va a dar el resumen, pero se les pide de favor que vayan ustedes tomando sus anotaciones y vayan tratando de entender para qué sirve nuestra práctica, para que cuando hagamos el resumen veamos y cotejemos contra lo que ustedes piensan y veamos cuál resumen queda mucho mejor, si el que ustedes tienen de lo que entendieron o el que nosotros les estamos aquí proporcionando. Hay algunos compañeros que se han esmerado mucho en dejar todo muy claro y nos han colaborado incluso por vía WhatsApp o por correo electrónico con algunos de sus apuntes para verlos. Entonces,
vámonos de lleno en este caso, ¿ok? Lo primerito que yo tengo que entender es para qué carambas quiero yo un sensor de presencia de voltaje directo. Es decir, ¿para qué lo quiero utilizar? ¿En dónde se utilizaría? Porque si yo no tengo idea de para qué lo quiero hacer, entonces tenemos ya un pequeño problema. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que en los equipos de audio, en los amplificadores de audio, los amplificadores de audio no admiten voltaje directo, solamente funcionan con voltaje alterno. Entonces, vamos a comenzar esta práctica un poquito distinto de las anteriores. Les voy a dar un pequeño apunte y luego de ese pequeño apunte comenzamos a hacer nuestro diagrama explicando y después hacemos ya las conexiones para ver cómo funciona. ¿Sí, Francisco? Sí. Entonces, aquí comienza una explicación. Vamos a poner aquí. Práctica número 9. El transistor bipolar como sensor de presencia de voltaje directo. Vamos a poner el punto y aparte. En los amplificadores de audio. En los amplificadores de audio se recibe señal alterna. En los amplificadores de audio se recibe señal alterna para amplificarse. En los amplificadores de audio se recibe señal alterna para amplificarse. Coma. Esta señal puede venir acompañada con voltaje directo. Esta señal puede venir acompañada con voltaje directo y en muchos casos se utiliza al capacitor y en muchos casos se utiliza al capacitor para acoplar una etapa con otra. Para acoplar una etapa con otra. Coma. Cuando el amplificador voy a repetir de nuevo todo para que tengan tiempo de anotarlo y no digan que voy muy rápido. Dije, en los amplificadores de audio se recibe señal alterna para amplificarse. Esta señal puede venir acompañada con voltaje directo y en muchos casos se utiliza al capacitor, ya sea seco o electrolítico, al capacitor, para acoplar una etapa con otra, ¿sí? Y luego pusimos una coma y dijimos, cuando el amplificador, continuamos acá, cuando el amplificador está trabajando, debe recibir los siguientes parámetros. Esto estamos hablando ahorita de un amplificador tradicional, de un sistema de audio, de un mini componente, por decir algo, un amplificador de circuito integrado, de esos STK grandotes, unos integrados grandes. Por entenderlo así, vamos a hacer un dibujito del integrado. Más o menos sería un integrado que puede venir así.
Cuando lo ves así, digo, no soy exacto. ...18 patitas le puse, ¿sí? Pueden ser 18, pueden ser 23, ¿sí? Aquí trae unos tornillitos, ¿sí? Es un chip grande, que luego viene rotulado con la matrícula STK y no sé qué numeración le pusieron, ¿sí? STK, lo que quieras, ¿sí? Hay varias series, ¿sí? Ustedes como electrónicos, pues me imagino que los han visto y estos están envueltos en un disipador de aluminio. Entonces digo, y aquí dice estéreo amplifier. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Sí. se entiende de qué estamos hablando? De esos amplificadores. Hay otras marcas como, por ejemplo, las de Panasonic. Aquí traigo uno que me dejó Marquitos. Que trae un circuito aquí, trae otro circuito acá, trae tres, uno, dos, tres amplificadores. Es un chip grandote y aquí atrás, miren ustedes, su lámina, su disipadora de calor. La estoy mostrando para que no nada más se queden con el puro dibujo. Estamos hablando de estos chips grandotes que están en las aparatos modernos. Hoy en día ya los están haciendo en miniatura, pero todavía muchos tenemos de este tipo de amplificador, de este chipcito. Bueno, chipsote, ¿sí? Ahí está la forma física que les dibujaba. ¿Sí, Francisco? Sí, ya ubicas, ¿no? Sí, o sea, sí. no estamos hablando ahorita de los microamplificadores digitales que salieron más modernos. Estamos hablando del tradicional amplificador grandote que viene en los equipos de audio, ¿sí? Sí. Cuando está trabajando, debe de recibir los siguientes parámetros. Ahí te va. Sí. Son 7 parámetros. G, ND, más BCC, menos BCC, ¿sí? Y va a tener R in, L in, ¿sí? Serían los que va a recibir y dos que va a entregar, que va a ser la R out y la L out, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Específicamente. Sí. Hay otros que se pueda llamar enmudecimiento, hay otros que son voltajes, pero los que debe de recibir son esos. Específicamente 5 de recepción y 2 de entrega. Específicamente estamos hablando GND, esto es igual a ground, igual a tierra. No siempre la tierra va a estar ligada al disipador, no siempre. Hay aparatos que sí manejan que el disipador esté aterrizado y hay aparatos que no lo manejan así. Más VCC es igual a voltaje directo positivo. Ajá. La alimentación del positivo es el más VCC. En el caso del menos VCC es un voltaje directo negativo. O sea, una alimentación positiva y una alimentación negativa. Sí. Rin, señal derecha. Audio, señal derecha, entrada. Audio, entrada. Le pones audio, entrada, señal derecha. ¿Sí? El Rin. Y el Lin, ¿qué será? Es audio, entrada, señal izquierda. Sí. Y me quedan R out y L out. ¿Estamos? Estas son salidas. Salida y salida. ¿Sí? La R es derecha y la L es izquierda.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Estos son, de entre todas las patillas que tiene tu integrado, pues algunas a lo mejor no tiene que ser una sola tierra. A lo mejor hay tierra en la 1, tierra en la 3, tierra en la 6, en la 16, no sé. El más BCC puede llegar a varias, o sea, no es nada más una patilla, pueden ser varias. Y la R y la L-IN llegan generalmente en las orillas, 1 y 2 y no sé, 17 y 18, por decir algo, ¿sí? Son las orillas, generalmente. Y este integrado, una vez que están en funciones, tiene que entregarte la R y la L-out. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, prácticamente estamos hablando de un chip que tiene que 2 o 3 cosas. Alimentación, que viene siendo esta parte. Entradas, que vienen siendo esta parte. Y salidas, que vienen siendo esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. En un momento dado, cuando está en funciones, cuando está trabajando, pues estamos hablando de que para que funcione necesitó alimentarse del más del menos de tierra, necesitó recibir señal L y R, y el integrado nos entrega L y R out. Antiguamente, los aparatos de antes llegaban a quemar las bocinas porque no tenían lo que ahora se llaman circuitos de protección. Sí. No sé si tú has escuchado ese término hablar de circuitos de protección. Sí. Es una Sí, cosa muy utilizada ahora. Ahora sí. Los circuitos de protección están para determinar si hay algún problema referente a nuestro integrado. Digamos, de sobrecalentamiento, de sobrecarga, de sobrecorriente. Problemas que pueda tener nuestra sección de audio los van a censar unos transistores y eso va a permitir informarle a un cerebro electrónico, al microprocesador, para que él corte la alimentación o corte las bocinas o haga una determinada actividad. Para poderlo hacer muy entendible, nosotros decidimos tomar un circuito en el cual ustedes puedan entenderlo, digamos, como si estuvieran apenas descubriendo la electrónica, que no se hayan metido de fondo a una reparación. Y precisamente por eso a los que ya han hecho reparaciones es como bajarles un poquitito a retomar lo que ya saben y ya conocen, pero desde el aspecto de incluso fabricar un circuito que puedes instalarle a cualquier amplificador para que en caso de que te presente un problema se haga la protección. Es decir, que esta práctica nos va a servir para conocer de los circuitos de protección y para que si mi aparato no tuviera y se lo quiero poner, no tenga ningún problema. Vamos a entenderlo así. Nosotros tenemos aquí en un cuadro, lo voy a poner como un cuadrito, nuestro amplificador de audio. Le voy a poner aquí amplificador de audio. ¿Qué hace el amplificador de audio? Pues tiene que recibir, como te dije yo, una señal de audio alterna. Bueno, no una, dos, la izquierda y la derecha. Sí. Pero esta señal de audio viene acompañada con voltaje directo. Entonces, por esa razón, se le están poniendo unos capacitores de acoplamiento para que la señal de audio llegue al amplificador, pero no llegue el voltaje directo. Entonces, aquí va a llegar esta señal. Digamos que fue a la L y la R.
Aquí, el amplificador de audio, acuérdate, nosotros hicimos uno. ¿Sí te acuerdas que hicimos uno? Pequeño, pero fue amplificador de audio. ¿Y qué pasaba? Que sí nos aumentaba la potencia, pero a la salida también nos daba voltaje directo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que hasta tuvimos que ponerle unos condensadores para que se pudiera escuchar en las bocinas, en los audífonos. ¿Sí? Bueno, en el caso del amplificador de audio que nosotros hicimos, no se alimentaba de más menos, solamente de más, Sí. del positivo. Pero en este caso, estos se alimentan o necesitan recibir lo que te decía yo, el más VCC y también el menos VCC. O sea, tanto alimentación positiva como menos VCC. Vamos a suponer, por un ejemplo, que el menos VCC tenga un valor de menos 24 VCD, porque así lo diseñó el fabricante. Entonces, como esta fuente se llama simétrica, el más VCC también debe de estar en más 24 VCD, o sea, voltaje de corriente directa, directa. Y aparte, tener entre los dos una común que sea tierra, es decir, aquí debe de también, así como tiene el más y tiene el menos, debe tener una GND. ¿De acuerdo? Sí. Es lo mismo que te acabo de pintar del otro lado, nada más que con otra figura. ¿Se entiende? Que te estoy diciendo L y R, estas serían IN. L IN y R IN. Aquí y aquí son entradas. VCC más, VCC menos, la alimentación y tierra. Ajá. Y al final te va a entregar por aquí y por acá el R out, ¿sí? Y te va a entregar por acá el L out. ¿Qué viene siendo esto? Audio amplificado, o sea, lo mismo que entró, pero pues va a salir, digamos que mucho más grande. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hicimos nuestro amplificador? Que lo pudimos ver, ¿no? Mucho más grande que como entró. Obviamente, hay la posibilidad de que nuestro amplificador de audio tenga algún daño, tenga algún problema. Entonces, hay varias opciones que nosotros tenemos cuando un amplificador de audio está dañado. Cuando un amplificador de audio se encuentra dañado, puede provocar que por sus salidas de audio, o sea, por la salida de R-out y L-out, salga un voltaje directo muy elevado, mezclado con esto. Entonces, el problema es que esto que salga pueda llegar a dañar nuestras bocinas, nuestros parlantes. Entonces, es ahí, en esta parte, en donde se utiliza un detector que vaya a revisar que el audio no venga perjudicado, que no venga voltaje directo. Si el audio trae voltaje directo, eso puede dañar nuestras bocinas. Las bocinas no funcionan con voltaje directo. Los parlantes, pues. Entonces, hasta aquí, digamos que estaría bien, porque estos que estoy pintando aquí, básicamente es VCA, es voltaje de corriente alterno. Esto, el audio amplificado, nosotros sabemos que incluso le puedo medir el voltaje y es alterno, no es de directa. No puede ser posible que por aquí, en lugar de que yo tenga voltaje alterno, me aviente mis 24 voltios. Sería un cortocircuito interno.
Sí, así como está, ahorita está bien. Vea, le pongo palomita. Está bien mi circuito. ¿Por qué? Porque recibió L y R in, recibió más, recibió menos, recibió tierra y me entregó R y L out más grandes. O sea, ahí estamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si nosotros observamos el amplificador cuando ya termina su función, generalmente, ya sea en transistores o en integrado, como lo tengas, si nosotros vemos el amplificador va a tener que estar conectado directamente a las bocinas o parlantes. Porque estas son los diagramas de la bocina. Este también va a estar aterrizado. Son los encargados de hacer que suene el aparato. Vean aquí, le estoy metiendo dos bocinas, ¿sí?, en las salidas de audio. Las salidas de audio van a estar así, saliendo, entregando R y entregando L, ¿sí? Pero en este caso, mi amplificador, si te fijas, no tiene ninguna protección hacia las bocinas. ¿Esto qué significa? Que si yo aquí tengo mi L y acá arriba tengo mi R, si tenemos el amplificador directamente a la bocina R y L, y también tenemos el parámetro más VCC, y también tenemos el parámetro menos VCC, sabemos que también tenemos nuestra tierra. O sea, estoy repitiendo otra vez. Lo repito para que te los aprendas. Son amplificadores que tienen tanto el más como el menos. Hay amplificadores que no requieren el menos. Entonces sería más, y el que fuera el menos muchas veces se ocupa como tierra. O no hay un menos, simplemente hay una tierra y un más. Pero en este hay un más, un menos, una tierra, una R y una L. ¿Qué pasa? Que el amplificador de audio se puede dañar, se puede cruzar, por decirlo así, internamente. Por dentro puede estar fastidiado. Estoy haciendo una pequeña pausa porque aquí me fui ahorita a conseguir un integrado. Mira qué casualidad, que el integrado casi es el tamaño del dibujo, casi. Y ve la forma que tiene. Estamos hablando de un chip como esto. Esa es una matrícula entre tantas que tenemos. Y viene así. Esto fue reemplazado ya. Nosotros tenemos muchos de estos, pues porque ya hemos tenido la fortuna de haber reparado muchos aparatos aquí en el taller. Y nosotros hemos conservado para las clases material dañado. Y nos hemos visto incluso obligados a veces a reciclar material, porque hay gente que tira los aparatos a la basura, o que pues los desecha, los deja aquí y tienen los integrados y resulta ser que no sabemos en qué estado se encuentran. Entonces estos chips muchas veces lo que hacemos nosotros es que antes de desecharlos los abrimos, les metemos aquí con cuidado un desarmadorcito. Aquí no voy a tener mucho cuidado, nada más se los menciono así, porque este ya sabemos que está definitivamente mal. Pero hay veces que uno lo mete un desarmadorcito aquí o por aquí a un lado, y de inmediato el integrado ¡pop!, se bota la tapa si se le cae. O sea, no están muy bien puestos, ¿sí? Aquí mira, ¿sí? Yo te digo, pues soy honesto, no me interesa conservarlo y lo puedo tratar de quitar.
la tapa. Mira, te la voy a quitar a la mala, porque lo estoy metiendo con un desarmador muy grueso. Pero si tú lo haces con calma, quítale un poquito del plástico de aquí o ponlo dentro del alcohol y vas a ver cómo se despega, porque esto no está sellado al 100%. Pues tengan mucho cuidado cuando hacen un lavado de placa, porque no está sellada al 100%. Yo aquí ya hasta le volé unas terminales. Te digo que no me importa y ahorita porque tengo un poquito de, pues sí, de prisa por mostrarte. Se le puede quitar a un chip la tapa. No en la forma en la que lo acabo de hacer. En este caso fue muy agresivo. Se le puede quitar para visualizar cómo está por dentro. Esto únicamente, fíjate cómo lo acabo de mencionar. Esto es únicamente pegamento. Entonces, si lo pones tantito en el alcohol, tantitito le echas tantito alcohol y tienes un poquito de paciencia o le raspas por acá, se levanta sin dañarlo, ¿sí? Yo ahorita lo dañé, le reinventé dos patitas, dos terminales. Pero insisto que no me interesa. Pero mira, vemos las venas o vemos, no sé, hay veces que los destapo y luego se ven estallados, se ven dañados. Cuando están así quemados, obviamente está dañado porque tiene un cortocircuito interno y lo reemplazamos. Pero no lo manifiesta tal cual en sus componentes. Puede parecer que está entero y que está bueno, pero por dentro estar dañado. Eso es a lo que me refiero. Entonces, aquí por ejemplo tengo otro, el cual ya pasó tiempo destapado y vean, se empezó ya a oxidar. Y especialmente tenemos uno que acabamos de descubrir en fallo. Esto que ven aquí, que son estos cuadraditos, vendrían siendo prácticamente los transistores en tipo Darlington, que nosotros antes veíamos que estaban afuera, individuales. Ya los metieron en esta pastilla, que es prácticamente, esto es el integrado, esto es pura caja, este es el empaque, pues plástico. Igual puede trabajar sin esto, ¿no? Pues, o sea, los hemos podido trabajar sin esto, no pasa nada, porque hay gente que dice, es que ya no va a servir. Sí, o sea, claro, si aquí yo me llevé dos patitas, dos terminales, pues o sea, solamente que se las tengas que volver a poner si lo quisieras montar. Pero esos todavía son económicos, Francisco y compañeros. Sí. Pero hay unos integrados como este de Panasonic que son más caros. En el mercado son mucho más caros. Estos, mira. Ya algunos colegas técnicos no me dejan mentir que les ha tocado ir a buscar y son caros estos chips, míralos.